Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente de un Analista. El día de hoy, nostalgia y autorreproche. Bien, creo que a todos nos ha pasado el tener episodios de nostalgia. Nostalgia, añoranza, extrañar, darnos cuenta de algo que teníamos, que ya no está, que ya no es como lo teníamos, aunque persista, de las cosas que se deformaron con el paso del tiempo, de afectos que se enfriaron, de procesos de creación, proyectos, metas y expectativas que se tenían sobre algo que iba avanzando, funcionando y que terminó por no ser. Toda expectativa que no se cumple deja en sí misma una herida al narcisismo, a la supuesta idea genial de que algo iba a pasar, me iba a sorprender, me iba a llenar de éxtasis, de placer, y que siempre termina por fallar. Y eso me frustra, eso me decepciona. Casi nunca se cumplirá una expectativa y las que se cumplan no serán tal cual como las planeamos. Este dejo que se queda, esta sensación de autorreproche, de autocastigo, de que fallé, de que no sé, de que no pude, de que no lo logré, es también una constante, es un proceso y una reacción psicofisiológica inherente a la condición humana. No se puede acertar todo el tiempo. Es más fácil fallar que acertar. De todas las probabilidades que tenemos para que algo se logre, casi nunca podemos concretizar las suficientes para que se logre, o con una al menos. Siempre será más fácil, de tendencia casi totalitaria, va a ser más probabilístico que fallemos, que no acertemos, que se hierre en el intento. No por eso tenemos que estar adentrándonos en un autocastigo, autorreproche. No, nadie tiene esa perfección. El narcisismo, si bien esta condición natural humana, hace que veamos la propia idea como mejor que el resto, que el plan, el proyecto, la aspiración e incluso el autoconcepto sea más completo, sea más fuerte, sea más firme que los demás. Soy docente a nivel licenciatura y he escuchado bastante que en la carrera de psicología que doy, los alumnos dicen, no, la chida es la de psicología, las demás no son tanto. Pero también lo he escuchado de estudiantes de derecho, de estudiantes de arquitectura, de estudiantes de nutrición, de estudiantes de medicina. Cada una de las profesiones cree que es la mejor de todas. Cada uno de los oficios cree que es el más importante de todos. Los otros sí ayudan, sí aportan, pero no necesariamente están al mismo nivel y con la misma productividad. Ese es un narcisismo colectivo. Ese es un narcisismo que de repente hace que una sociedad haga reacciones en contra y se generen estigmas también incluso a esas profesiones, a esos oficios, a esas prácticas. Porque sí, dado que es lo que más conozco, dado que es en lo que más me he enfocado, a lo que más tiempo le he dedicado, pues todo lo filtro desde ahí y se convierte en una realidad psíquica, en un proceso cognitivo que no me es fácil moverlo. A eso se le puede llamar narcisismo. Y cuando por algo, esa idealización, esa conceptualización, esa concretización no llega a ser lo que yo pensé que era, o me demuestra algo, alguien que no es eso que yo tenía, eso que yo idealizaba, pues viene esa reacción inherente a la condición humana de darme cuenta que no son las cosas como yo quería. Y aparece esta desazón, este castigo por no ser lo que yo pretendía ser. Entonces, hay muchos procesos de nostalgia, hay muchos procesos de reproche, de tristeza, de melancolía, que van a ser imposible evitarlos, que jamás por nada del mundo se podrán contener y controlar. En este aspecto un tanto emocional,
se estigmatiza las emociones llamadas negativas, la tristeza, el enojo, la decepción, el miedo, la frustración y bastantes más, como si estuviera mal sentirlas, como si no las debería yo de percibir jamás. En esta absoluta tendencia a la felicidad, tal pareciera que es pecado tener una emoción negativa. Sin embargo, del fallar, de la tristeza, de la melancolía, de la decepción, de la desazón, de la añoranza, de la nostalgia, se aprende. ¿Por qué? Porque eso reactiva experiencias, sensaciones, momentos, información, lugares y personas que estuvieron en mi vida y que dejaron un halo de aprendizaje. Y que precisamente con la posibilidad que tengo de ir a ese momento en recuerdo, puedo aprender algo nuevo. Entonces, en la nostalgia, por ejemplo, ahorita, aproximándonos a fechas navideñas, a fin de año, se hace un recuento y se dice mucho que el frío da en sí misma una nostalgia, que la Navidad da una cierta ambientación de tristeza, de depresión. No es que el clima en sí afecte, sí puede tener injerencia, pero como de manera un poco más práctica, una praxis más sociofuncional y adaptativa de la cotidianidad, pues sabemos que toda la gente se hace propósitos para inicio de año, se plantea metas, objetivos, y que al final del mismo, pues casi ninguna se cumplió. Entonces, ese es otro aspecto. En algún modo inconsciente, yo sé que fallé, que me fallé a mí, que no concreticé, que no lo logré, que no pude, que no llevé a cabo, que no me alcanzó la disciplina para concretizar eso que me había proyectado al inicio del año. Entonces, más allá de las fiestas, más allá de los gastos, más allá de la convivencia, de volverme a reunir con mi familia y que no esté tan incómodo o que hago el recuento de lo que me pasó, también hay nostalgia y autorreproche por el recuento de lo que no hice, de eso en lo que fallé, de eso en lo que le deposité emoción, sensación, convicción y no se logró. Eso es un autorreproche disfrazado de nostalgia. Yo me estoy reclamando y esa tristeza, esa sensación de estar apagados, de tener un frío y no por el clima, un frío afectivo, un frío de cercanía, de calidez humana, de reconocimiento, es porque yo no lo logré, es porque yo no pude. La nostalgia hacia el cierre de un ciclo es porque en esa necedad de tener que lograrlo todo como yo lo había pensado, idealizado y fantaseado, con las dosis de placer y satisfacción que deberían de tener, no se dieron. Y tal parece que no entendemos el por qué no las cosas se van a dar. Pareciera que estamos en esa absurda necedad de que a fuerzas tenga que ser todo como yo lo pienso, todo como yo lo digo. Si bien, sí, mis esquemas mentales me imposibilitan en mucho el pensar fuera de mis esquemas, valga la redundancia, pero tantas veces nos hemos equivocado en lo mismo, tantas veces hemos repetido esos mismos ciclos de expectativa, decepción, de confrontación con la realidad, de que el deseo, el proyecto, el plan, no dependen solo de mí o de la suerte, no dependen muchas veces ni siquiera de la disciplina y el trabajo que le ponga a un proceso. Siempre toda expectativa de deseo y cumplimiento de deseo que involucre en poca, mayor medida a otro, dependeré de ese otro para que se cumpla. En mayor, menor medida, dependeré de ese otro para que se cumpla. Y por lo regular, somos una especie social. Entonces, eso va a hacer que dependamos de los otros para que se logre casi cualquier proyecto. Por lo regular, dependeremos siempre de los otros. Habrá algunas cosas en las que sí, con tantita disciplina, podamos concretizar algo. Pero precisamente, también la disciplina nos falta. También fallamos en ese ahínco. No es difícil tener una mente propositiva, no es lo mismo tener una convicción, una idea sensata, coherente, productiva, tener el estado de ánimo a tope, al full, para lograr algo.
tener toda esa vitalidad, toda esa perspectiva genial de crecimiento, una idea incluso revolucionaria. Eso es fácil, tener una convicción. Lo difícil es mantenerla. No hay ningún pico de emoción o caída de emoción, de afecto, de flujo energético, psíquicamente hablando, que permanezca un tiempo lo suficientemente prolongado para que con ese pico se solucionen las cosas, se den las cosas. No lo hay. Para lograr un proyecto que involucra la apertura de un negocio, la conformación de una relación, el afianzar un plan de trabajo, no hay intensidad emocional que dure todo ese tiempo allá arriba, en ese ahínco, en esa convicción, en esa seguridad. No dura lo suficiente para que se concretice. Siempre falta tiempo, siempre falla esa carga de energía. No nos alcanza incluso el mismo cuerpo para lograr todo lo que deseamos que siente el cuerpo. Ni siquiera el cuerpo está apto para soportar la cantidad de placer, deseo y satisfacción que le ponemos a una expectativa, a una fantasía. Entonces, todo eso lo vivimos, ciclo a ciclo, a veces al término de un día, a veces al término de una semana, de una jornada laboral, al término de una convivencia, al término de una relación, al término de un año. Siempre en ese pequeño recuento de qué aprendí, qué me llevé, qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionó y por qué no funcionó, siempre viene ese dejo de aquí fallé, aquí me faltó. Y no es por autorreproche muchas veces o por autocrítica, es porque siempre le voy a quedar a deber al deseo, a la fantasía. Siempre lo voy a quedar a deber. No me alcanza la realidad, no me alcanza el tiempo, no me alcanza mi proceso cognitivo, no me alcanza el cuerpo para soportar todo lo que le deseo hacer sentir, todo lo que deseo concretizar. No es la idea, la concretización de la misma. No es posible que se concretice. Desconfiemos entonces de la conciencia. Hay que desconfiar del deseo, hay que desconfiar de la expectativa. Y no se trata solo de ser crudos y reales y siempre tener los pies en el piso. No se logran las cosas teniendo los pies en el piso. Se logran paso a paso. Se logran sin fantasías, sin falacias de realidad, sin narcisismos, sin involucrar de más lo que yo no puedo hacer o lo que no depende de mí. El pretender que mi idea contagie a otros y que los otros sean copartícipes y me ayuden y me apoyen y me solventen como inversión, como parte, como mano de obra, como equipo intelectual, son otros. Ninguna idea es igual en dos cabezas. Ningún proyecto de desarrollo es igual en dos conciencias. Yo tengo una firme convicción de que las cosas, si las detallo como un tipo de efecto Pigmalión, como efecto Murphy, que si las estoy detallando poco a poquito, se solucionan o se logran. No es cierto. Esa conciencia, esa cierta voluntad de hacer las cosas, no es suficiente. No lo es, porque siempre la perspectiva de ser es más larga, es más grande, es más abstracta de lo que nos alcanza en la realidad seria a ser. Tenemos miles de años como especie pretendiendo volar y no podemos volar. Y no porque hayamos creado instrumentos, medios de transporte que logren transitar por los cielos. Yo no vuelo porque sigo pegado a un asiento, al piso del avión. ¿Sí? Esa posibilidad de sentirse que levito y que no me levanta, de que no me levanto del piso, esa no se siente, ni con esas turbinas que te arrojan aire y te levantan del piso, porque el aire te está sosteniendo. No podemos volar, y la idea siempre ha estado, y se asocia mucho el tener éxito con volar, con no tocar el piso, con ser muy grandes. Eso es lo que genera el autorreproche, el autocastigo y la nostalgia. El creer que soy más, que puedo más.
Y no por eso es que me tengo que resignar a no poder, a no hacer. El desconfiar de la conciencia, el traicionar al narcisismo y avanzar con convicción de que en el paso siguiente que dé es más fácil que falle a que acierte, eso da una progresión mejor. Porque cuando doy ese paso acelerado, por lo regular atropellaré, y no solo algunas cosas que están a mi alrededor, sino las convicciones de otros. En este aspecto de la especie social, necesitamos de los demás, pero no aprovechándonos de los demás. Porque sí, hay personas que lo logran, pero aprovechándose de los demás. No hay posibilidad de generar riqueza sin someter a los otros, sin que los otros produzcan por mí. Yo, por mí, en cuenta propia, en persona y capacidad individual, jamás, nunca lograré todo eso que me imagino poder ser. Nunca. Todas estas personas, personajes multimillonarios y personas con mucho poder adquisitivo no lo logran ni lo lograron solos, solas. Dependieron de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha gente para concretizar un deseo en el tamaño en el que se pudo concretizar en una riqueza, en una empresa, en una corporación, en una cuenta de banco de una persona con una cuenta de banco con muchos ceros. No fue esa persona en lo individual, ¿sí? Fueron muchas voluntades, fueron muchos esfuerzos que tuvieron que renunciar a sus propios sueños y expectativas por alimentar y desarrollar el sueño de otros. Tú, sí, si bien te puedes esforzar en desarrollar los tuyos, muy seguramente no los lograrás por toda la mercadotecnia, por todos los estereotipos, por todas las posibilidades que te brinda la ciencia, la tecnología, la cultura, la civilización, el neoliberalismo. Tú por cuenta propia nunca lo lograrás, porque todo eso lo que hace es alimentar ese deseo, esa fantasía, ese narcisismo, y se infla y se infla y se infla, como si fuera un globo infinito. No se logrará si no es bajo este sistema a costillas del otro. Hay que tener un poquito más de humildad en el yo. Hay que ser más corresponsables de lo que el narcisismo nos está haciendo daño. Porque precisamente esta idea de lograr ser lo que deseo ser, siempre va a dejar en desventaja al yo, que eso es lo más real que se fusionará en la realidad. Eso es lo que de verdad se mueve dentro de la realidad. El narcisismo no tiene cabida. Este narcisismo que desea ser lo mejor de todos. Si quiero riqueza, que quiero ser el más rico de todo el mundo. Eso no se logrará. Y no porque Elon Musk o quien sea en este instante el más rico del mundo lo haya logrado, no lo logró por sí mismo. Entonces, una forma de atacar la nostalgia no es con felicidad, no es con satisfacción, es bajándole al narcisismo. Muchas gracias y espero sus comentarios.